Les saludo cordialmente en este día y quiero compartir nuevamente con ustedes una reflexión de la palabra del Señor. Esta tarde quiero compartir una porción que se encuentra en Lucas, capítulo 24, del verso 13 adelante. Es una historia muy conmovedora. Para mí es una historia muy relevante que se encuentra en este libro, en este capítulo y en estos versos que vamos a leer. Dice así: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron y sus caras estaban muy tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús: tú eres el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días. Jesús preguntó: ¿qué ha pasado? Y ellos le respondieron: lo que han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente. Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándole en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos comentaron que unos ángeles se aparecieron y le dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron, tal como estas mujeres lo habían dicho, que esta tumba estaba vacía, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo: tan necios son ustedes que no pueden entender. ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia había dicho de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos. Pero los dos discípulos insistieron: quédate con nosotros, que es muy tarde y pronto el camino está oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los dos se dijeron: ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? En ese momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto a los otros miembros del grupo. Los que estaban allí le dijeron: Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. Los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que habían pasado en el camino de Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando Él partió el pan. A través de esta lectura quiero compartir con ustedes algunas verdades. Número 1. En el camino de la vida, este camino está lleno de desesperanza, está lleno de desalientos y de oscuridad. Vemos aquí dos discípulos, dos seguidores del Maestro, aún no del grupo de los 12, siendo uno de ellos identificados como Cleofas. En la antigua tradición, no en la Biblia, dice que pudiera ser que este hombre era hermano de José, el esposo de María. Y esto lo podemos ver a la luz de la palabra en Juan 19:25. Dice: estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces, en lo que acabamos de leer recientemente en este pasaje de Lucas, estos dos caminantes
habían vivido, habían presenciado la muerte de Jesús, habían presenciado inclusive su sepultura. Entonces para ellos era un drama, creo que fue para ellos la peor caminata de su vida. Teológicamente, Jerusalén representa lo divino, representa las promesas de Dios, representa la promesa de Dios. Y Emaús en este caso representa al sistema, a la sociedad, a lo terrenal. Es curioso que Jerusalén estuviera a unos 650 metros por encima del nivel del mar y que Emaús se encontraba descendiente, digamos, geográficamente. Y en lo espiritual también podemos decir que Emaús puede significar el descenso espiritual. Una caminata llena de desesperanza, de tristezas, de temor, de miedo, de incredulidad. Una caminata lenta muy agobiante. Una caminata sin visión. Estos dos hombres estaban cegados y habían cegado su visión en la ceguera, que sus ideas eran netamente terrenales y que sus ideas solamente estaban físicamente enfocadas en el hombre, en este hombre, en Jesús, pero no como el Mesías, sino que como un tipo político que los libraría del yugo y de la opresión de Roma, los libraría de Herodes, de Pilato y de Nerón. Ellos, como acabamos de leer, pusieron toda su confianza en este carpintero, en el profeta de Nazaret, que este hombre le sacaría de la esclavitud de los romanos, y este hombre que en realidad había hecho tantos milagros, había hecho tantos prodigios, había resucitado muertos, había hecho tantas cosas, en realidad ahora este hombre, Jesús, con él habían muerto todas las esperanzas para ellos, no habían anhelos. Ellos estaban decepcionados como su líder, realmente estaban desconsolados y abatidos. Era el tema del momento, obviamente, que se hablaba dentro de Jerusalén y más allá de Jerusalén. Es como si hoy día hubiese acontecido hoy día. Tal vez si hubiese sido en estos tiempos, las redes sociales estarían llenas, Facebook, Instagram, YouTube, todo estaría lleno de esta noticia. Aquel hombre que lo habían dejado todo por él, habían dejado sus trabajos, sus familias, sus metas, sus sueños, sus propósitos, aquel hombre que les hablaba de la vida eterna, que les hablaba de la libertad, aquel hombre que les prometía tantas cosas maravillosas, aquel hombre estaba muerto. Y aquel hombre más encima no se defendió, nunca se defendió. Aquel hombre más encima muere como el más cruel de los delincuentes. Su muerte fue horrenda y más encima crucificado. Y de acuerdo a la tradición, de acuerdo a la enseñanza, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, es que en aquellos tiempos la Escritura dice que el que moría colgado en un madero era maldito por Dios. Entonces todas estas cosas estaban en la mente de este hombre, y por lo tanto todos sus sueños se habían derrumbado para estos discípulos. Estos discípulos no entendían nada, que lo que estaba haciendo Jesús, Él se estaba ofreciendo por la humanidad, Él se estaba ofreciendo por el mundo entero, por amor de usted y de mí. La segunda enseñanza que encontramos es la torpeza de los discípulos en esta caminata. Le dice el Señor Jesús cuando va con ellos: qué torpes son ustedes, no han aprendido nada en todo este tiempo. Y Él nuevamente les empieza a enseñar las Escrituras desde Moisés, y los hace pasar por todos los profetas, y les refería a Él, que estaba especificado en las Escrituras. Tiene que haber sido una caminata muy maravillosa, una conversación muy productiva, una conversación muy en paz, una conversación que tuvieron con este peregrino extraño, muy productiva para ellos, una conversación sin lugar a dudas llena de esperanza, aunque Jesús no los trató tan bien, les dijo que eran insensatos,
que eran tardos de corazón. Y el motivo no era porque Jesús quisiese él faltarle el respeto o menoscabarlos, no. Lo que está diciéndole Jesús aquí, ustedes todo este tiempo que estuvieron con Jesús, que estuvieron conmigo, no aprendieron nada. Siento que ustedes, ellos se regían por el canon judío, no había escrituras como hoy día las tenemos. Ese canon judío estaba estructurado en 3 partes, que era la ley, los profetas y los escritos. Entonces ellos se habían olvidado, ellos fallaron absolutamente y se les olvidó que el Cristo era el Cristo sufriente y el Cristo padeciente, que era el único camino a la gloria. No podían entender por qué Dios no intervino para salvar a Jesús en la cruz. Se habían olvidado, quien a su vez los libraría a ellos de Roma y serían una nación prominente, pero ellos estaban enfocados solamente en el ámbito terrenal. No estaban preparados para poder asimilar y comprender los valores del reino, y esos valores del reino son totalmente contradictorios y opuestos a los valores de la sociedad. Los valores del reino son donde el último será el primero, donde debes amar incluso a tu enemigo, y en donde la vida nace en la muerte. Qué contradictorio esto. Esto es el resultado de la resurrección, porque la resurrección significa de la muerte a la vida. El no conocer la palabra de Dios y ser cristiano es una gran insensatez y un gran peligro, donde podemos ser arrastrados por cualquier predicador o por cualquier creencia rara. Número 3. Cristo se revela a partir el pan. Sus ojos espirituales fueron abiertos. Primero, ¿por qué? Por la exposición clara de las Escrituras. Los preparó para conocer, ya que el Espíritu Santo estaba obrando en sus corazones. Mientras Jesús predicaba, el Espíritu Santo le estaba revelando. Mientras estaban en la intimidad, el Espíritu Santo estaba trabajando. Este forastero era Jesús mismo, era el Maestro resucitado. Por la palabra encontraron la revelación del Señor a sus vidas estos 2 hombres que estaban desalentados. El Espíritu Santo dentro de la palabra estaba obrando. Se empieza a hacer evidente la promesa que Jesús les hizo a sus discípulos cuando él estuvo con ellos. Le dijo que no estuviesen tristes, que él se iría. Él de antemano les dijo que él se iría, que no estuvieran tristes, pero que él enviaría el Consolador. Pero sus discípulos se habían olvidado de esta promesa maravillosa, pero ya empieza a tomar sentido en sus discípulos, en quienes habían estado con Jesús, en quienes habían creído en él. Ya empieza a hacer sentido el Espíritu Santo, ya se empieza la palabra de Dios a ser revelada a través del Espíritu Santo en sus vidas. La palabra del Señor dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Ahí en Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe, nos habla de la fe. Esta fe no es por señal, no es por milagro, no es por emociones, no es por experiencia, no, sino que la fe es por el oír, se adquiere por el oír, pero no cualquier oír, no cualquier enseñanza, no cualquier estructura, sino que dice que por el oír la palabra de Dios. Así que si usted quiere crecer, quiere conocer, quiere interiorizarse y no quiere que nadie le cuente cuentos, entonces vaya a la palabra del Señor. Será la única fuente inagotable de vida, de esperanza y de verdad revelada a través de ella para nuestras vidas hoy día. Número 4. De la tristeza a la alegría, de la tristeza a la esperanza, como un fuego que ardía en nuestros corazones. Lucas dice que mientras hablaba Jesús, algo extraño estaba pasando en sus vidas, algo estaba haciendo Dios en sus corazones. Entonces, como algo ya empezó a germinar en sus corazones esa esperanza, ellos regresaron esa misma noche, ese mismo momento de prisa, ellos regresaron a Jerusalén, o sea, de una vida hostil que habían descendido de su Jerusalén en este momento de dolor y tristeza. Pero al ser revelada la promesa del Espíritu Santo, entonces ellos empiezan a ascender y ascendieron hacia Jerusalén.
No importó la noche, no importó el cansancio, algo había cambiado su historia, algo bonito estaba pasando en sus vidas. Dejaron a Emaús, que representa lo mundano, que representa la depresión, que representa la desesperanza, que representa la apatía, que representa la tristeza, para regresar subiendo a Jerusalén, que representa la gracia, que representa la gloria de la resurrección, y además lo hicieron llenos de fe, llenos de gozo, llenos de alegría. Estos discípulos no podían contener tanto fuego y ardiente que había en su corazón, y nada los detuvo para ir y con ese gozo y esa alegría al grupo y decir que Jesús había estado con ellos y que había cenado con ellos y que era el Cristo. Finalizo. Hoy día muchos cristianos, como estos dos caminantes, solo ven el problema, solo se ahogan en las situaciones y no hay solución. Pero el Señor nos invita a que podamos trabajar en nuestro Emaús para llegar a la Jerusalén. El sufrimiento no nos deja ver más allá, nos nubla la vista, nos ciega, nos pone el velo de la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Nos pone el velo a la palabra de Dios. Aunque la tenemos, aunque la abramos, no nos produce revelación y no la creemos. Aún hoy el mundo tiene una visión errónea y no ha cambiado sus valores, los cuales son diametralmente opuestos y contradictorios al real significado y beneficio que trae Jesús a la vida de la humanidad a través de la resurrección, a través de esta muerte que es esperanza de vida. Algo contradictorio que no se puede entender. ¿Cómo yo voy a morir para dar vida? Pero la resurrección es así. Hoy día vemos una sociedad llena de odio, con falta de perdón, con resentimientos, arrogantes, amadores de sí mismo. La sociedad necesita urgentemente a Cristo, necesita a su Creador, a su Redentor, al Salvador, al Sustentador, a su juez, a un juez justo que es Jesús. Al Cristo que hace más de 2000 años murió, pero en esa muerte y en esa resurrección Él destronó y venció la muerte. Pero no esta muerte natural, sino esa muerte espiritual, que nosotros vamos a morir, pero seremos vivificados juntamente con Cristo, seremos llevados a su presencia juntamente con Él. Este mundo camina como estos dos caminantes, creen conocerlo, pero viven como si no le conociesen. Aquí hemos visto que los dos discípulos no pudieron contener esas buenas nuevas de salvación, esa alegría. Volvieron al lugar de reunión, a su casa con sus hermanos en la fe, es decir, a Jerusalén, para hacer precisamente lo que las mujeres hicieron desde el primer día, denunciar que Cristo había resucitado. La humanidad necesita urgentemente un encuentro revelador con el Cristo. Usted y yo necesitamos urgentemente un encuentro con Jesús, ese Jesús que ha hecho tanto bien a nuestra vida. Necesitamos un encuentro con ese anónimo forastero que camina junto a nosotros y nos está esperando y que nos invita porque Él quiere ser el anfitrión de nuestra vida. Que el Señor se convierta en el Señor de nuestras vidas, las vidas desesperadas, las vidas tristes, las vidas sin esperanza. Jesús es la esperanza para estos días. Jesús es la única esperanza. Jesús es la solución. Jesús es la respuesta para la situación en que usted está viviendo, en que yo estoy viviendo. Hoy día se nos escapa todo de las manos, pero Jesús tiene la respuesta a cada situación. Jesús tiene la respuesta, pues por lo tanto espera y invita a Dios, invita a Jesús a tu vida y dile: Jesús, como dijeron aquellos discípulos, quédate con nosotros. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Necesitamos, usted y yo, en este camino de la vida, necesitamos a Jesús. No espere más tiempo. Ábrale su corazón a Jesús. Él le ama, Él le perdona. Él quiere reconciliarse con usted. Él quiere que usted sea feliz. Él quiere que usted lleve una vida distinta. Usted quiere ver días mejores. Entonces, acepta a Jesús
como su Salvador personal. Háblelo, abríguelo, ámelo y créale a la palabra. Crea como estos dos hombres le creyeron. Crea a la palabra. Crea que Jesús es el Jesús resucitado. Crea que Jesús es la única esperanza para su vida. Dios le bendiga y que su vida sea fortalecida hoy y siempre.